Bueno, la idea del encuentro de hoy tiene que ver con que repasemos la experiencia transitada a lo largo del curso, y esta experiencia tiene que ver con, bueno, en este caso con el registro de una serie de instancias o de temáticas que fuimos abordando a lo largo de los diferentes encuentros y que estuvieron vinculadas, por supuesto, a las consignas sobre las cuales trabajamos. Una aclaración importante que quería hacerles tiene que ver con que las imágenes que acompañan estas reflexiones son el producto o tienen que ver con la producción de este curso en particular. Más allá de algunas imágenes, bueno, como las primeras que vemos en este contacto, que tienen que ver con incorporar algún otro tipo de información referida al territorio o a instancias conceptuales de otra índole. De alguna forma, esto que venimos conversando, esta idea de trabajar en el proyecto a partir de una lectura, una interpretación situada y que va a abordar el territorio desde una mirada amplia, es lo que nos permitió de alguna forma ir atravesando con cierta hilación, con cierto criterio, los distintos momentos de trabajo. Bueno, hablamos al principio del curso sobre esta posibilidad de pensar en el proyecto desde la manera de mirar, es decir, desde la mirada particular que podamos dirigirle, desde las acciones manuales que van a estar ligadas a un tipo de reflexión, y también desde una serie de reflexiones o intuiciones que van a estar vinculadas, como decíamos, a aspectos o a la conformación o a la institución de universos formales, simbólicos, metafóricos, etc. También decíamos al principio del curso, y creo que este momento lo deja plasmado con mucha contundencia, el camino del proyecto no es un camino lineal ni preestablecido, sino que implica muchas veces avances y retrocesos, que se producen momentos de incertidumbre o de angustia, y que parte del itinerario que vamos a recorrer va a tener que ver con esta posibilidad de abordaje y va a intentar promover cierto dominio de los materiales de trabajo. Por otra parte, también esta cuestión que mencionábamos referida a nuestra unicidad, en el sentido de, bueno, que cada uno de nosotros, a partir de sus propias experiencias de vida, a partir de sus propias trayectorias, también tiene una manera y una perspectiva específica y particular y personal de entender, bueno, no solo el proyecto, sino, podríamos decir, por extensión, la vida. Y planteábamos esta cuestión del taller como una instancia de aprendizaje colectivo, como una instancia de colaboración, como una posibilidad de intercambio, donde se van a estar dando estas, por un lado la experiencia individual, pero por otro lado la construcción de una experiencia colectiva en el intercambio entre docentes y estudiantes, entre los propios estudiantes y entre los propios docentes. Bueno, y cómo de alguna forma esta circunstancia particular de este año nos ha desafiado a desarrollar o a intentar nuevas formas de vinculación que se van a estar dando fuera del taller como espacio físico. Planteábamos también una serie, si se quiere, de desafíos o de reflexiones que iban a estar asociadas a
al proyecto desde su lógica identitaria, y cuando hablamos de identidad no lo vamos a plantear como algo dado o como algo cerrado, preestablecido, sino que lo vamos a plantear, y así lo hemos trabajado, como parte de una construcción. De alguna forma esta construcción va a tener que ver con una serie de instancias que el proyecto recorre, vinculadas a prácticas sociales concretas, a momentos históricos específicos. Y por otro lado también planteábamos esta cuestión o esta posibilidad de articulación entre lo particular y lo general. Y en ese sentido hacíamos referencia a las categorías de continental, regional y local. Tal vez de una manera no tan explícita, pero sí a lo largo de algunas charlas y sobre todo de los temas de discusión y de los temas que pusimos en acto a partir de los ejercicios, de esta cuestión del proyecto como asumiendo cierta identidad. Pero cuando hablamos de esta cuestión de lo identitario, lo vamos a plantear como una construcción, y en eso sí creo que ha quedado claro a lo largo de los distintos momentos de trabajo que esta construcción o que esta cuestión no viene dada, sino que se va justamente a dar a partir del solapamiento, de cierto espesor de reflexión que nos va a ir orientando, si se quiere, en los distintos momentos de decisión o de trabajo. Por otra parte, nos concentramos o trabajamos en esta lógica del paisaje como una visión integrada y con un tipo de reflexión que llamábamos artesanía de pensamiento, en el sentido de que en su propia especificidad va a exigir reflexiones específicas, pero fundamentalmente pensando en el proyecto desde una lógica artesanal intelectual, es decir, artesanal del pensamiento. Bueno, y cómo dentro de esta, a partir de este encuadre, confluían una serie de temas en los que no nos vamos a detener hoy, que tenían que ver con la cultura heredada, con la cultura adquirida, con una serie de aspectos ligados a la investigación del proyecto, a tecnologías, a la memoria del lugar, etc. En ese sentido, bueno, algunas de las charlas o de los encuentros que tuvimos, de alguna forma colaboraron o tendieron a esta aproximación continental, regional, local, desde una comprensión, como decíamos, de posiciones variadas, históricas y culturalmente configuradas, en las que la identidad se va a plantear como un concepto de relación. Y en ese sentido, bueno, la visión que nos aportaron desde el Grupo Talca, en la que territorio, oficio y materia se iban a ver integrados dentro de una práctica específica, también la desarrollamos en términos de una aproximación continental, regional y local. Y en este caso, bueno, cómo estos desplazamientos o estas categorías no se iban a dar como dimensiones estables, clausuradas o cerradas, sino que iban a ser consideradas como parte de un proceso de construcción en el que estas relaciones se traman y se construyen paulatinamente. Bueno, del proyecto entendido como una cuestión global o de una serie de temas que tienen que ver con esa idea de proyecto situado. Y bueno, cómo estos temas fueron abordados desde distintas instancias. Bueno, el encuentro con el Grupo Talca en ese sentido fue clave para poder pensar en esta cuestión del territorio y del trabajo que se hace a partir de esa localización. Vimos cómo esto también tenía que ver con distintas escalas o con distintas posibilidades de lectura de lo continental, lo regional y lo local, y cómo, una vez más, esta cuestión no era algo que venía dado o ya predigerido,
sino que era un proceso necesario de transitar, es decir, que el proyecto, una vez más, iba a tener que ver con esta construcción de relaciones, con esta construcción que iba a tener también que ver con una localización particular en el sentido amplio en el que lo estamos mencionando. Bueno, y desde ese punto de vista, emprendimos un camino que, como les decía, fue muy arduo y muy prolífico, y lo que vamos a ver son recortes, ¿no? Porque, cada uno de estos momentos, para cada uno de ellos hay una pizarra completa, con trabajos y con reflexiones de ustedes, pero a modo de raconto o de síntesis, esta cuestión de introducirnos al mundo de la producción del vino, que como vimos también planteaba esta cuestión entre lo internacional y lo local. Trabajamos en, si se quiere, en cierta investigación en el que cada comisión, se abocó a una de las temáticas, y en ese sentido también tenemos una suerte de biblioteca que el taller pudo trabajar con esas secciones. Y también hicimos mucho hincapié en la necesidad de cultivar nuestras capacidades intuitivas y expresivas, y para eso, trabajamos con una serie de, si se quiere, de herramientas o de posibilidades que nos permitieran, desplegar estas cualidades, estas capacidades. Y aquí, también trabajamos en una instancia de interpretación territorial, en la que, la verdad que los invito a repasar esa producción, porque no solo la variedad, sino la especificidad y la posibilidad de encontrar dentro de la lectura de un mismo territorio una especificidad respecto de la visión que cada uno planteó, las lógicas a partir de las cuales cada equipo fue construyendo su lectura del territorio. Y en ese sentido, esta posibilidad de trabajar con distintos modelos, las maquetas, los montajes, han sido parte de este proceso. Una serie de registros, si se quiere, ya abocados o tendientes a la posibilidad de ir gestando alguna lenguaje, algunos aspectos de la materialidad, en ensayos primeros, en ensayos en los que se produjeron estas, si se quiere, atmósferas o interpretaciones materiales, que también parte de lo que me parece más potente es la variedad con la que ustedes han planteado esta posibilidad. Ensayos, si se quiere, más abstractos de trabajo, en los que plantearon la posibilidad, de estas luces o de estas atmósferas a partir de la luz más difusa, o secuencias a partir de cierta geometrización, si se quiere, de la luz, a partir de también de distintos momentos de trabajo, ensayos que abordaron cierta lógica material y espacial, como decíamos, en maquetas, pero en maquetas muy sencillas, en el sentido maquetas de experimentación. Algo importante que está presente en muchos de estos trabajos, esta idea del espesor tectónico, ¿no? Del corte entendido justamente como un espesor y no como una línea que define o donde todo termina o donde todo comienza, sino justamente este entendimiento del territorio como parte de las mismas propuestas, y en ese sentido multiplicidad de ensayos en los que el espesor, la geometría, insinuaciones del lenguaje, materialidad, el trabajo con la luz, distintas posibilidades, son infinitas, la idea no es detenernos en ninguna de ellas, pero sí tomar como, no sé si es conciencia, pero repasar la cantidad de trabajo
con el que ustedes han abordado y uno diría, y la precisión con la que ustedes han trabajado en estos ensayos que, bueno, que han tenido sus momentos primeros, que han transitado distintos momentos de reelaboración o de reinterpretación. Y en ese sentido también la maqueta, entendida como una posibilidad de modelo de estudio territorial o de estudio de abordaje del territorio. Y en ese sentido, bueno, la huella como parte de esas posibilidades y algunas de las maquetas donde claramente podemos encontrar todo esto que estamos mencionando, ¿no? Cualidades del territorio que ya se expresan en su propia lógica, el distinto peso y la posición que toman los elementos constitutivos del proyecto, que como vemos en cualquiera de estos ejemplos quedan claramente desarrollados. Obviamente también hemos trabajado con otras herramientas que complementan y que nos permiten desarrollar estos mismos temas desde otro tipo de abordaje o de precisión. Hablamos de la huella o la implantación, y aquí vemos otros ejemplos que también incorporan otra posibilidad gráfica, y estudios del organismo arquitectónico que también se van a dar en esta serie de, aquí vemos solo algunas, de maquetas, en los que ya no solo hay una cuestión, digamos, de interacción con el territorio, sino donde va a haber si se quiere, una intuición constructiva, es decir, una cantidad de aspectos que hacen no solo al lenguaje, sino también a la lógica constructiva que estas propuestas desarrollan. Y de alguna forma esto de lo que venimos hablando, ¿no? A lo largo del curso, la idea de la entrega como una entrega aluvional, en la que todas esas instancias previas que venimos mencionando toman cuerpo, se reordenan, se profundizan y tienen que ver con ese momento de mostrar o de congelar el proyecto en un momento particular. Y en ese sentido, bueno, todos los trabajos, aquí vemos algunos, van a haber transitado por momentos de reflexión, por momentos iniciales de abordaje, y van a haber, digamos, se van a haber concretado en herramientas disciplinares, es decir, plantas, cortes, y en algunas imágenes donde, bueno, todas esas intuiciones se hacen cuerpo, se materializan, se especifican. Me parecía importante revisar o repasar cómo cada uno de estos trabajos pudo podemos hoy reconocer sus momentos de propuesta, de duda, de preguntas, sus maquetas iniciales, sus modelos en 3D, sus croquis, sus plantas, es decir, las herramientas disciplinares, cómo de alguna forma nos permiten ir avanzando, pero siempre dentro de esta lógica que planteamos en el que el trabajo se va de alguna forma nutriendo desde estos múltiples abordajes y nunca se desentiende de su proceso completo. Bueno, aquí vamos a ver ahora rápidamente algunos trabajos donde podemos también reconocer esta lógica, ¿no? La maqueta y la huella, las herramientas disciplinares, los gráficos conceptuales, la maqueta de arquitectura en la que estas intuiciones o estos aspectos empiezan a tomar cuerpo, empiezan a tomar posición, y cómo luego hay una serie de imágenes que nos permiten entender, bueno, este panorama, este proyecto en sus aspectos paisajísticos, en sus aspectos completos. Bueno, todos los ejemplos van a tener que ver con esto mismo, con poder recorrer distintas instancias, distintas herramientas que confluyen dentro de la posibilidad de entender al proyecto como parte, una vez más, de un proceso
de un proceso que, como vimos, se nutre de distintas herramientas, que transita distintos momentos de reflexión y que permite, bueno, nos permite decir hoy que cualquiera de estos proyectos tiene un espesor de reflexión, una cantidad de posibilidades de abordaje y ha desarrollado una posibilidad, digamos, de abordaje desde herramientas que, como decíamos, son complementarias y confluyen en la posibilidad, bueno, de cualquiera de estos trabajos. En ese sentido, bueno, cualquiera de estos, podríamos decir, momentos finales le debe, digamos, mucho de esta concreción a las instancias previas en las que se fue conformando, en los que fue tomando posición, en los que fue encontrando a partir de distintos abordajes su lenguaje, en el que ensayó el trabajo con la luz, en el que tomó posición a partir de una interpretación de las cualidades del territorio, en el que interactuó a partir de tomar, digamos, posición en un contexto y en un paisaje particular del que empieza a formar parte, no por ello exenta de, como decíamos, de insinuaciones constructivas, de intuiciones que nos permiten hoy, bueno, tener, como vemos, esta variedad infinita de proyectos que en su diversidad tienen digamos, podríamos decir, un trasfondo común, que es esta posibilidad de trabajo paulatino en el que cada instancia se va a retroalimentar del momento posterior y en el que podríamos decir, esa evolución o esa superposición se torna evidente, pero más allá de la evidencia también es la que le da de alguna forma sentido a las instancias posteriores. Bueno, cualquiera de estos ejemplos que estamos viendo, también tenemos los ensayos en maqueta, a veces maquetas 3D, a veces maquetas de cartón, hemos visto maquetas con fideos, hemos visto maquetas con libros. En ese sentido, creo que no nos hemos privado de nada y celebro eso. Y esta cuestión también, ¿no?, del proyecto como un proyecto integrado, no por ello exento de un lenguaje dentro de su propuesta, de una interacción con un paisaje que va a ser interpretado y que va a tener cualidades específicas y que, bueno, que podemos reconocer en cualquiera de estos trabajos en todas sus instancias. Bueno, creo que ya estamos llegando al final. Pensemos también estas son imágenes muy pequeñitas, pero me interesaba también que podamos hacer foco en cierta interioridad en la que los proyectos también avanzaron y desarrollaron sus propuestas y que tiene que ver, como decíamos, también con con estas herramientas que hoy tenemos a la mano que nos permiten tener este registro tan exhaustivo y tan completo. Bueno, fíjense cómo aquellos ensayos primeros de la luz, de la transparencia, de la intuición material, de la interacción con el paisaje, bueno, se traducen o se incorporan y permiten desarrollar cualquiera de estos trabajos como decíamos, con mucha sutileza, pero también con mucha precisión. Un trabajo también que aquí tal vez este es uno de los que vamos a ver, no sé si completo, pero desde algunos de los paneles iniciales, el momento de la huella o de la posición en el territorio, los gráficos complementarios, las maquetas
constructivas o que tienen que ver con las insinuaciones tectónicas y del lenguaje, los montajes que nos permiten también ensayar, como decíamos, esta posibilidad de interacción, y las herramientas disciplinares, ¿no? La planta, los cortes, las vistas, es decir, todas herramientas que colaboran y que contribuyen a desarrollar un programa específico, que era una bodega, con un tema o con una temática que también nos desafió a pensar en, como decíamos, en esta interpretación indispensable a la hora de una propuesta proyectual, que tiene que ver con la posición que tomamos respecto de este tema en un territorio específico, en un lugar específico y en un tiempo también específico. Y por último, para cerrar, decirles que no las pude terminar de ver todas, pero estuve recorriendo algunas de las bitácoras y no solo son adorables por el trabajo, por el cariño con el que se ha trabajado en este registro, sino que por otro lado son invaluables en el sentido de las preguntas con las que ustedes se fueron como encontrando o desafiando. Incluyen además, bueno, aspectos, como decíamos, son momentos de reflexión. El dibujo de alguna manera tiene ese tiempo que nos no sé si decir que nos obliga, pero que nos invita a una reflexión pausada. Son muchos los ejemplos en los que, bueno, nos podríamos detener en cada uno de ellos, pero lo que tal vez me pareció también importante fue esta posibilidad de tener ese itinerario reflexivo completo en cada uno de los trabajos, en los que fueron con mucha minuciosidad registrando y preguntándose distintos problemas, distintas inquietudes. Hay en creo que hay en algún lugar decía tercer intento, ahora no lo encuentro, acá. Me hicieron reír mucho, tercer intento de huella. O sea, esta cuestión de la bitácora como un itinerario registrado, ¿no? Y en esto, bueno, para cerrar, una cita que me pareció que tenía que ver con esta posibilidad de lectura de las bitácoras, que habla justamente de lo que implica aventurarse en un camino desconocido, ¿no? El explorador no sabe qué territorios ni qué aventuras va a encontrar en su viaje, porque aún tiene que descubrir montañas, desiertos, manantiales, padecer fiebre, hambre y otras aventuras, y yo diría y desventuras. Pero finalmente, cuando regrese, poseerá un conocimiento ganado con mucho esfuerzo del país que atravesó. Entonces, y solo entonces, podrá trazar un mapa de la región. Y esto me parece importante. Dar el mapa a los otros es dar el resultado de la experiencia, pero no la experiencia. Y esa experiencia es la que nos llevamos todos de haber recorrido este curso y este año tan particular, y espero que sea una experiencia valorada. Al menos por mi parte debo decir que lo es y mucho. Bueno, esto era un poco lo que tenía para mostrarles en esta maratón de proyectos, que bueno, que es posible que sea abrumadora porque y no puse ni la mitad de las imágenes que había seleccionado porque, bueno, llegó un momento en el que dije, bueno, no hay posibilidad de absorción de todo esto, pero bueno, nada, esto era un poco el plan para hoy. Felicitar